representatividad, dispersión y comparación de datos a través del coeficiente de variación. Uno de los puntos importantes dentro del análisis estadístico es determinar qué tan representativo es, por ejemplo, el promedio para una serie de datos y también la comparación entre series de datos, lo que podemos realizar a través de un buen análisis de la dispersión utilizando desviación estándar y un complemento importante para poder hacer una comparación en términos porcentuales es el coeficiente de variación. ¿En qué casos podemos utilizar el coeficiente de variación como una medida estadística para calcular y comparar dispersiones relativas entre conjuntos de datos? Podemos identificar dos casos. El primero, cuando utilizamos conjuntos de datos obtenidos de dos o más variables dentro de una misma población, o cuando tenemos conjuntos de datos obtenidos para una misma variable pero en poblaciones distintas. Por ejemplo, tenemos que tener claro que el coeficiente de variación se calcula mediante la siguiente expresión: desviación estándar dividido en la media aritmética o en el promedio multiplicado por 100 para poder expresarlo en porcentajes. Por lo tanto, dado que su interpretación es en porcentajes, vamos a entender que a menor valor de dicho porcentaje, los datos que tenemos son más homogéneos, es decir, la dispersión entre ellos es menor. A mayor valor del coeficiente de variación, vamos a decir que los datos son más heterogéneos, es decir, están más dispersos entre sí. Podemos entender además que cuando los datos son más homogéneos, su promedio es más representativo, mientras que si tenemos datos más heterogéneos, entonces su promedio será menos representativo, debido a la dispersión mayor que va a existir entre cada uno de los datos. En el ejemplo número 1, nos propone lo siguiente: se aplicó una encuesta a un grupo de personas y se le consultó sobre su peso y estatura, es decir, un mismo grupo, dos variables, obteniendo los siguientes resultados. La estatura promedio fue de 1,65 metros, con una desviación estándar de 0,5 metros, mientras que el peso promedio fue de 72 kilogramos, con una desviación estándar de 3 kilogramos. En este caso nos presentan las dos variables con sus datos estadísticos ya calculados, es decir, promedio y desviación estándar. Es evidente que no podemos comparar la dispersión entre ellos a través de la desviación estándar de cada uno, porque no podemos comparar una desviación estándar de estatura medida en metros con una desviación estándar asociada al peso en kilos. Por lo tanto, en este caso, sí o sí debemos utilizar el coeficiente de variación como una herramienta de comparación. La pregunta es: ¿para qué variable las personas muestran un comportamiento más homogéneo? Lo que debemos hacer entonces es calcular el coeficiente de variación para cada uno de ellos, desviación estándar dividido en el promedio, lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje, y podemos observar que el coeficiente de variación de la variable peso es considerablemente menor que el coeficiente de variación para la variable estatura. Por lo tanto, las personas de este grupo tienen un comportamiento más homogéneo para la variable peso. También podríamos decir que el peso promedio entonces es más representativo que la estatura promedio dentro de este grupo de personas. En el ejemplo número 2, se realiza un estudio sobre el peso de un grupo de elefantes y un grupo de ratones, es decir, misma variable, distintos grupos. La información se resume en la siguiente tabla. Tenemos los elefantes con un peso promedio de 5.000 kilos y una desviación estándar de 4.000 kilos, y los ratones con un peso promedio de 15 gramos y una desviación estándar de 5 gramos. ¿Qué grupo de animales presenta un comportamiento más heterogéneo frente a la variable peso? Calculamos el coeficiente de variación y podemos observar que el coeficiente de variación de los ratones es
33,33%, mientras que el de los elefantes es solo un 8%. Por lo tanto, vamos a responder que los ratones son los que tienen el peso más heterogéneo. En estos dos primeros ejemplos, los datos de promedio y desviación estándar eran entregados dentro del enunciado del ejercicio. Podríamos encontrarnos con una situación donde se nos entreguen los datos y nosotros tengamos que además calcular el promedio, la desviación estándar y luego el coeficiente de variación. En este último ejemplo, se registra en la tabla el valor hora para distintas ocupaciones dentro de 4 horas de construcción distintas a cargo de las empresas A, B, C y D. Tenemos las ocupaciones y tenemos las empresas A, B, C y D con los valores horas que pagan, ¿cierto? Para las ocupaciones y el valor hora que paga cada una de las empresas. ¿Cuál de las ocupaciones presenta un valor hora más homogéneo? La primera pregunta, y la segunda, ¿qué empresa paga de manera más heterogénea a sus trabajadores? ¿Qué debemos hacer? Calcular promedio, desviación estándar y coeficiente de variación para cada una de las ocupaciones para determinar cuál de ellas tiene un valor hora más homogéneo entre las distintas empresas. Y debemos calcular también promedio, desviación estándar y coeficiente de variación para los valores horas de cada una de las empresas y determinar cuál de ellas es la que paga de manera más heterogénea. Esos cálculos los podemos hacer apoyándonos en el uso de calculadora o en el uso de la planilla Excel u otro programa que nos sirva para poder determinar estos datos estadísticos de promedio y desviación estándar. En este caso están desarrollados con el uso de la planilla Excel. Los datos del coeficiente de variación para responder entonces a la primera pregunta, vamos a darnos cuenta que el coeficiente de variación más pequeño de las ocupaciones corresponde a los electricistas, solo un 4,81%. Por lo tanto, los electricistas presentan el valor hora más homogéneo entre las distintas empresas. Mientras que para la segunda pregunta, miramos los coeficientes de variación que hemos calculado por los valores horas de cada una de las empresas y determinamos que la empresa C es la que paga de manera más heterogénea a sus trabajadores. Su coeficiente de variación es el mayor. Por lo tanto, debemos entender que para comparar datos no siempre va a ser suficiente con la desviación estándar, sino que tenemos este elemento complementario que es el coeficiente de variación. No solamente nos permite comparar en términos porcentuales, sino que también determinar la homogeneidad de los datos o, por el contrario, si son heterogéneos, y en consecuencia podemos también deducir sobre la representatividad de una medida estadística tan común como el promedio.